Bienvenidos. La aplicación del estado de excepción y especialmente del decreto 111, ya una semana que habla de conflicto armado interno en el país, ha creado expectativa, esperanzas, pero también problemas. Y uno de ellos, uno de los muchos, tiene que ver con la ubicación, el destino de más de 1.600 presos que hay hasta el momento. Por cierto, muchos de ellos, casi la mitad, liberados. De ese grupo, más de 300 considerados terroristas. ¿A dónde van a dar? ¿Qué circunstancias nuevas crean? ¿Cómo se deben tratar? ¿Es posible comenzar a proceder con la política de largo plazo que se avisora? Si todavía no existe la infraestructura, los recursos, algunos dicen que la legislación. Y si va ya 8 días de este estatus jurídicos, sin que ni las Fuerzas Armadas ni la policía tengan herramientas adicionales para enfrentar una situación emergente las 24 horas. Es decir, principalmente vehículos. Los capturan, pues no los pueden usar. Armas, muchas de mayor poder que las de nuestras fuerzas del orden han logrado incautar. Municiones, pocos chalecos, celulares, telecomunicaciones, cascos balísticos. ¿Qué fue? Y la otra discusión es cómo se financia. Bueno, de eso hablamos ayer. De lo otro, enseguida. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Sí, buena memoria. Le estaba preguntando a uno de nuestros invitados, el doctor Julio César Cueva, penalista, si antes le había tocado el programa en el día. Y en efecto, una vez que tiene una memoria de elefante, que fue por un estado de excepción. Es primera vez, en cambio, que el otro abogado panelista, Andrés Castillo, está en el día. Ustedes saben que por las circunstancias de seguridad no podemos hacer el programa en vivo, o no podremos en mucho tiempo. Junto con los dos nos acompañará también Diego Pozo, quien es abogado de ASOCERPEN, que es una asociación de servidores penitenciarios, guías como les llaman, y Santiago Garrido, especialista en seguridad. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 si es señal de alta definición. En DirecTV es 194, Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. En estas dos cableras y en todas las demás salimos gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, 101.3 FM, Radio Centro. 89.3 FM, Candela con K, en Manaví. 89.3 FM, otra vez, la bonita del centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en 94.5 FM, Radio Única, en Quito. Es el último día de la semana que trabaja María Clara Triviño Martínez, por ese caso. Bienvenida. Gracias, Carlos. A ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan en este programa. Iniciamos viendo un mensaje de apenas 1 minuto 30 segundos por los ministros de Gobierno y Defensa. El presidente de la República dejó entrever todo un programa de saneamiento penitenciario que empieza con esta visión. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características: módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad,
inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía. Aprovecho para destacar la moderación en el lenguaje del presidente. Llamó el inicio de un urgente proceso de saneamiento. No habló de transformación siquiera, saneamiento. Luego, tras explicar lo urgente, destaca que esto requerirá leyes ya más duras, de jueces honestos y de otros elementos como extradición. Nada mejor que un penalista de la experiencia de Julio César Cueva para que nos diga si están en la dirección correcta para empezar. Gracias por la invitación, Carlos, nuevamente. Gracias por concurrir. Pienso que sí, porque si estamos hablando de un inicio, estamos hablando de un proceso que evidentemente va a ser largo, pero con unas directrices que en mi experiencia van encaminadas a hacer una solución integral, porque él no solamente habla de las cárceles, él habla también de reformas legales, habla también de un tema vinculado con una función que no le corresponde, que es coadyuvante, que es la de los jueces, ¿verdad? De tal forma que creo que para alguien que tiene 45 días en el cargo y que asume un problema que tiene décadas en el país, el ya tener unos diseños de unas cárceles y ya tener la idea de más o menos cuáles son los primeros puntos que hay que tocar, es interesante y también es algo que hay que respaldar e ir evaluando conforme se vayan produciendo estos cambios, que no son de un día para otro tampoco. El hecho, abogado Andrés Castillo, de que él hable de leyes más duras, con certeza, no con seguridad, de la necesidad de jueces honestos, que como bien destaca el doctor Julio César Cueva, es algo que escapa a sus controles de otra función, y lo de extradición, que tiene que ver con la consulta, demuestra que él tiene control político de los factores que nos pueden llevar a ese tipo de cambios. Gracias, Carlos, un saludo. Gracias por invitarme una vez más al programa. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, decía San Martín hace más de 200 años. Frase que recordó Patricia Bullrich cuando selló su alianza con Milei. Así mismo es. Sí. Y eso es lo que nos junta a todos los que pensamos de esa forma. Es decir, la patria tiene que estar por sobre todas las cosas y por supuesto que ahí es cuando se logra entender en realidad el verdadero espíritu de lo que se entiende como jefe del Estado. El jefe del Estado no es esa figura alegórica que decía Correa, que era el jefe de todos y mandaba a todos y disponía a todos. El jefe del Estado tiene que ser más bien aquel canalizador de todas las decisiones que se tomen desde las distintas funciones del Estado para de esa manera enfrentar un enemigo común. Voy a la pregunta. ¿Ve usted a los sectores políticos necesarios para este tipo de cambio y avance comprometidos en esa línea? Es que no les corresponde otra cosa más que hacer exactamente eso, o si no van a pasar al basurero de la historia. Es decir, ahora mismo los sectores políticos tienen que actuar en la Asamblea Nacional y en efecto el día de hoy se dieron unas cuantas comparecencias de ministros en donde se explicó qué reformas se tienen que hacer en materia legal para poder llevar adelante un Estado que deje de lado este garantismo que nos ha ahogado para en su lugar imponer una norma que en realidad pueda sancionar a esta gente. Okay. Y a eso hay que sumarlo de los jueces. Avancemos en eso, porque yo no comparto su optimismo. María Clara. En una reseña presentada por Teleamazonas, veremos que tan pronto el presidente anunció la construcción de 2 de las cárceles de máxima seguridad en Pastaza y Santa Elena, en la provincia oriental, hubo manifestaciones de rechazo. Distribuido por grupos, todos con la finalidad de no permitir el ingreso de maquinaria, ni el inicio de los trabajos en los terrenos escogidos por el gobierno nacional para construir la cárcel de máxima seguridad. Y aunque al principio todo era un misterio,
Y lo poco que se sabía era que la provincia de Pastaza había sido escogida por el presidente Daniel Noboa para la construcción de una de las 2 cárceles de máxima seguridad. Hoy es un hecho que la obra se ejecutaría en el sector de Pragasacha. Más inseguridad, mayor delincuencia e incremento de delitos, entre otros, son los motivos que hacen que moradores de barrios, representantes de la Cámara de Turismo, las nacionalidades, gremios de transporte y las autoridades rechacen la decisión. A medida que pasan las horas, anuncian plantones, marchas e incluso una paralización si la decisión no se revé. Y esto me lleva, doctor Julio César Cueva, ya a las especificaciones del plan inicial. Ese tipo de cárceles deben tener ese tipo de localizaciones. El presidente habló de que muy lejos de centros urbanos, pero tampoco tanto que sea un problema de logística, 45 minutos. Hasta ahora, de lo que ha trascendido, Pastaza y Santa Elena suenan a emplazamientos adecuados. Santa Elena probablemente, pero Pastaza no tengo claro si realmente la motivación justifica que sea Pastaza. Si usted me pregunta a mí dónde yo la haría, en ese terreno que ya nos costó $1.500 millones aplanarlo en Manabí, que creo que está prácticamente en el centro del país, está listo solamente para poner una construcción, está medianamente cerca y alejado de una ciudad, y creería que serviría para hacer una construcción inmediatamente. Ya, pero lo Pastaza que pocos saben es que ese terreno ya está concesionado para una gran planta o centro generador de energía solar. Las otras opciones de las que se habló, las barcazas flotantes, 2 al menos, para los presos de máxima peligrosidad, y Noboa lo dijo en serio. No le va a funcionar y le voy a explicar por qué. ¿Sabe quiénes son los más duros de controlar? Los que están vinculados al narcotráfico. ¿Sabe usted quién controla los mares ecuatorianos? El narcotráfico. ¿Sabe quién tiene las lanchas rápidas? El narcotráfico. ¿Sabe dónde usted va a poner las barcazas? En el territorio marítimo que controlan los narcotraficantes. Se le llevan la barcaza con todo. Además que usted necesita la logística para llevar alimentos, para llevar a los visitantes porque no los puede aislar. Una lancha torpedera por lo menos para custodiar eso, y además las lanchas rápidas para combatir a los delincuentes que también tienen lanchas rápidas. Le va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Esa no es una opción, por lo menos desde mi punto de vista. Hay otra consulta adicional, y esto se entiende que será a largo plazo, desde luego. Habló el presidente Noboa de que simbólicamente a él le gustaría echar abajo un día todo lo que es la penitenciaría del litoral por lo que representa. Si llegamos a ese nivel de avance, ¿cabe? Bueno, debería, pero le va a pasar lo mismo que a Lazo si lo hace más que simbólicamente, porque Lazo creo que hizo algo parecido y le dijeron va a tener que pagar por el edificio porque no tenía capacidad de bajarse un edificio público. Y el problema no es bajarse edificios ni simbólica ni materialmente, es reestructurar todo desde los cimientos, empezando por el personal que se selecciona para que sean guías penitenciarios, pasando por darles protección y seguridad a esta gente, porque a lo contrario son presa fácil de todos estos delincuentes que les dicen prácticamente, mira, aquí llegas en bus, para nosotros matarte es fácil, gánate esto y hazte de la vista gorda. Entonces, si usted trae una Supermax aquí como el presidente quiere, pero no están los protocolos de seguridad para que esta gente no pueda ni siquiera ser identificada, de nada le sirve, porque las drogas, las armas, el dinero y todo lo que entra ahí, la corrupción, no entra sino por medio de personas. Esa parte sin duda es el reto más grande, pero no tanto eso, sino el tiempo de que se dispone para avanzar con esto. En breve lo tocaremos, pero antes quiero ir a la parte política que le mencionaba a Andrés Castillo, porque él es político y recientemente fue, por ejemplo, candidato a la prefectura de Pichincha. En un oficio de ayer del CPCCS, el consejero correísta de ahí, Sócrates Augusto Verduga Sánchez, pidió incluir en el orden del día de hoy que por iniciativa del propio Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, se crea una veeduría ciudadana que tenga como objeto verificar el cumplimiento de la debida separación y ubicación física de personas privadas de la libertad según su nivel de peligrosidad y según lo establecido en su acta de clasificación inicial, tal como ordena el artículo 173 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, reglas Nelson Mandela, aprobadas el 17 de diciembre del 2015 por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 70-175. Es decir, él está preocupado de cómo se trate de bien a los presos antes de cómo se ha tratado de mal a la gente. Es que eso no es solamente un problema del señor Verduga, que es claramente correísta, ¿no? Eso ha sido también el discurso que han sostenido varios abogados en libre ejercicio, inclusive. Ya, pero sin embargo, cita documentos de los cuales el Ecuador es suscriptor que tiene que cumplir. Sí, en este estado, pero debemos se debe cumplir, se puede cumplir, o el presidente se debe dar el lujo
de ir al margen de la ley en función del bien común. Es que hay cosas más básicas que hay que comenzar cumpliendo, Y Carlos. lo va a Por entender ejemplo, la estas CIDH dualidades. cuando venga. Hay dualidades que nosotros debemos de entender. Por ejemplo, hay presos con sentencia y presos sin sentencia. Hay presos y hay reclusos de acuerdo a la pena que se les impone. Hay terroristas y hay delincuentes comunes. Y no hemos tenido la capacidad como Estado ni siquiera de distribuirlos, al menos de entre iguales. Es decir, tenemos gente sin sentencia que está en las cárceles donde están los de máxima peligrosidad. Tenemos presos que están mezclados con los reclusos. Okay. Tenemos gente que hace terrorismo con gente que debe pensiones de Doctor Julio alimentos. César Cueva, y en estas circunstancias, ante estas exigencias, ¿es el momento de cumplirlas, de hacer lo que antes no se hizo? Creo que el Estado ecuatoriano no está en condiciones económicas de hacer algo así. Y la CIDH no creo que diga mucho porque este tipo de derechos son derechos que se van ejerciendo de forma progresiva. Y es clara las resoluciones de la Corte, y lo dicen también los convenios internacionales, en las medidas y en las capacidades que tenga el Estado. De tal manera que el Estado tendrá que decir, señores, no tengo esas capacidades ahora, lo estamos haciendo en la medida de lo posible, pero en todo caso, conforme se pueda, se harán. De tal manera que no haya un incumplimiento. Con esta rigurosidad que reclama el consejero Verduga, entonces, ¿no es violar la ley? Si el Estado ha hecho todo lo posible para poder tratar de cumplirla, no hay una violación porque es algo progresivo, en la medida, repito, está clara y textualmente así, en la medida en las posibilidades de los Estados. Ahora, habría que preguntar a esos otros estados obligados, ¿cuál ha cumplido? Ninguno, porque siempre es un problema constante. Lo que se requiere del Estado es que haga el mejor intento y que exista el deseo de hacerlo, no necesariamente que se concrete, porque esto no es algo que es estático, ya se cumplió y nunca más va a pasar. Qué oportuna mención y comparación, sí, ¿no? Porque justamente cuando los estados, como en este momento el ecuatoriano, optan claramente por los inocentes más que por los delincuentes, vienen este tipo de preocupaciones. Con los que las incumplen, sistemáticamente teniendo mayores capacidades de cumplirlas, silencio. María Clara. En una comparecencia en Radio Sucre hace un par de semanas, ya el jefe de Estado había anticipado cuál era su visión respecto a la modernización del sistema penitenciario. El presidente Daniel Noboa anuncia que seguirá el ejemplo de El Salvador para acabar con la ola de violencia que vive su país. Para ello, se levantarán 2 megaestructuras en las que pagarán condena los delincuentes. Son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses. Van a ser igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Uno de ellos estará ubicado en la Amazonía y el otro en la costa. La sobrepoblación carcelaria ha detonado varias masacres, mientras los grupos de organizaciones del narcotráfico imponen el terror en las calles. Listas en 10 a 11 meses y principalmente para presos de alta peligrosidad con un número límite de 700. ¿Es viable? ¿Es correcto? Sí, creo que es correcto tener separadas a estas personas del resto de la población y en un sistema que realmente garantice que no solo no se van a fugar, sino que no van a convertirlas, como son hoy nuestras cárceles, en centros comandos de la delincuencia organizada. Creo que números mayores a eso ya es difícil de controlar. Ya, el gran problema ya está entonces. ¿Qué hace con esos 1.600 detenidos, que son por lo menos 800 con orden de prisión confirmada, que no hay dónde llevar? O si lleva a las cárceles, como el caso de los secuestradores de TC, fueron ovacionados y aplaudidos al entrar. O en otros casos van a ser instruidos y adheridos a las bandas que ya existen. Bueno, es que lo segundo va a ser un poco complicado de eliminar mientras no haya la separación y haya un correcto y un buen sistema penitenciario en cuanto a infraestructura. De tal manera que ahí no hay mucho que hacer por ahora. Si usted tiene un problema de espacio, tiene 2 soluciones: o hace más espacio o compra más espacio. Entonces, lo que usted tiene que hacer, por ejemplo, es primero saber cuántos presos realmente tiene y tener la lista, y eso lo debería tener ya el SNAI en base a una estadística: quiénes son, cuántos son y dónde están, para saber, por ejemplo, cuántos ya están listos para la prelibertad y empezar a agilitar eso en el sistema para que esta gente que ya debería salir por prelibertad salga, ¿verdad?
yo creo que también hay que llegar a una coordinación entre la Fiscalía y la Corte para que no haya un abuso de la prisión preventiva. Carlos, el hacinamiento carcelario es 35%. En 7 de 11 prisiones hay hacinamiento carcelario. ¿Sabe usted cuánto es el número de esas personas que están presas que tienen prisión preventiva? El 30%. El hacinamiento está en la prisión preventiva. Entonces, lo que tiene que hacer la Fiscalía es ponerse de acuerdo con la Corte para dos cosas. Uno, que los fiscales sean mucho más estrictos a la hora de pedir prisión preventiva y los jueces mucho más estrictos a la hora de dictarlas. Y tener una sociedad también que comprenda que no podemos andar metiendo al preso a todo el mundo solo porque arranche un celular. Porque ocurre lo que usted dice. Yo saco de las calles, y veamos cómo gana la sociedad, yo saco de las calles un tipo que arrancha celulares. Cuando lo meto a la cárcel y sale, ¿sabe de qué sale? De sicario. ¿Qué ganó la sociedad? Sacó un arranchador de celulares para sacar a un sicario. ¿Cuál fue la ganancia? Ok, ahora el problema sigue siendo cómo hacer todo eso bien por primera vez rápido si Fiscalía, Consejo de la Judicatura, jueces, SNAI están con otras urgencias y, según dicen, hay carencia de recursos. Ok, pero previamente pedía un dato, Julio César Cueva, yo tengo el de septiembre, no sé cuán actualizado usted. En la penitenciaría litoral hay 3.909, había. En la regional del Guayas 4.368, en la Tacunga 4.894, en el Turi 1.782, en el CPL de Guayas 5.545, en el Rodeo, eso es Puerto Viejo 1.970, en Esmeraldas 1.110, en Santo Domingo 914, en Quevedo 416, en CPL de Guayas 2.573 y en La Roca, si es que hay, 152. ¿Por qué no los cuarteles? Porque se necesitan mínimos de seguridad que puedan garantizar que esta gente no se vaya. Es decir, las características de un centro de detención o una cárcel deben ser bastante mayores a las de un cuartel. Ahora bien. Y no se pueden hacer adaptaciones urgentes. Bueno, pero en un par de semanas. Pero en todo caso podríamos ir tomando medidas para ir desocupando los espacios que están, que también es una medida alternativa. Es decir, tenemos 30%, como bien decía el doctor, de gente sin sentencia. Tenemos también gente que está presa por los juicios de alimentos, Carlos. Es increíble cómo en todos los delitos la detención es de última ratio. Pero cuando se trata de juicios de alimentos, lo primero que hacen es meterle a la cárcel a los que están debiendo. A eso hay que sumar a la gente que está en prelibertad. A eso hay que sumar a la gente de la tercera edad y que está con enfermedades catastróficas. Ese tipo de medidas pueden hacer que vayamos desocupando los espacios para que podamos seguir incorporando. Sin perjuicio, además, de que, como bien decíamos hace un momento, podamos incorporar un solo sitio para donde estén los terroristas, como el SECOD en El Salvador. Es decir, ahí no están mezclados todos con todos. Aquí tenemos que abrir espacios para que estén las personas que están privadas de la libertad por delitos menores o temas como estos que estamos conversando, y tengamos también un centro de detención en donde estén los terroristas y se los pueda manejar como tales. Caso contrario, vamos a seguir con el hacinamiento. Entendido. Recién me doy cuenta del distintivo de luto. ¿Es por lo de su padre? Sí, señor. Bueno, oportunamente le di el pésame, públicamente lo hago ahora. Gracias, Carlos. Toda mi solidaridad. Gracias. Debe estar orgulloso por la clase de hijo que guió. María Clara. Cuando volvamos veremos el anuncio presidencial de enviar cerca de 1.500 presos a la frontera con Colombia. Se une a nosotros como invitado vía Zoom el doctor Diego Pozo, abogado de ASOCERPEN, Asociación de Servidores Penitenciarios. Ok, la leo yo, perfecto. Muéstrala con la cámara, no hay problema. Hey, wake up. Ya. Vamos. Más de 1.600 detenidos, alrededor de 300 considerados terroristas, quedaron en su mayoría en libertad por varios jueces y con distintos pretextos. Su manejo puede encauzarse con los recursos, valentía y creatividad que el actual esquema jurídico sí permite. Solución. Solo al cabo de 6 meses, quizá. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en todas las carreras que lo reproducen 48 horas después. Es Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en vivo, lo sube a su página principal y portal de noticias. Y en Estados Unidos, llegamos a ustedes gracias a Macro Digital. Descarguen la aplicación que tienen ellos, la ven a la derecha,
o a la izquierda. Sale aquí al revés de lo que tengo en el papel. App Store en Google Play. Y ahí tienen en el recuadro, en cambio, de la derecha, los otros dispositivos en los cuales pueden ver la señal de Macro Digital. Mañana me la aprendo mejor. Me aclaraba usted, doctor Julio César Cueva, que no se puede legalmente llevar los presos a los cuarteles por... Expresamente la Constitución prohíbe que una persona pueda estar detenida en un lugar que no sea de aquellos autorizados por la ley, y los únicos son los centros de rehabilitación social. Los militares no los podrían llevar ahí, pondríamos al Estado en una situación complicada y obviamente también al gobierno, por una viola expresa de la Constitución. Y esto es así porque en el Plan Cóndor es a donde, en los años 70, en Sudamérica, es a donde llevaban a la gente para después desaparecer. De acuerdo. Entonces nuestra Constitución lo que protege es que se dé, peor si estamos hablando de terroristas, que se pueda dar este tipo de exceso, de tal manera que por ahí no va la cosa. Ellos lo que tendrían que hacer, creo, es utilizar los patios de las penitenciarías con estructuras metálicas, carpas militares abajo y sanitarios de esos que son reutilizables, que se usan en las construcciones o en los eventos ¿Los públicos. que ponen taco a veces? Sí, señor, ¿Ya? eso. Y usted va a tener por lo menos algo temporal hasta que aquí a 6 o 8 meses cuente con una cárcel, o vaya poco a poco en ese tiempo liberando espacio, que es sacar a la gente de la prelibertad, no abusar de la prisión preventiva, sustituirle a la prisión preventiva a aquellos que realmente amerita. Creo que va a ir liberando espacio como cualquier otro sistema que funcione correctamente. Eso para detenidos que no sean de alta peligrosidad, Obviamente. o por lo menos categorizados como terroristas, ¿verdad? Sí, señor. Ya, y ya le hago en cambio la segunda pregunta. De paso, Leonardo, no saqué mis lentes hoy día. Pide este consejero Sócrates Augusto Verduga que se los clasifique no de acuerdo, o se los agrupe de acuerdo a bandas, sino a la peligrosidad y al tipo de delito, lo que significa que en esos patios, si se adopta esta salida, ni siquiera solución temporal urgente, si se mezclan de bandas se van a matar entre sí. Habría que ser una mínima clasificación o separación. Claro, habría que hacer una separación porque si usted adopta este método que yo sugiero, no lo va a hacer en una sola cárcel, lo va a hacer en varias, y podría poner a un grupo en una, en otro grupo en otra y otro grupo en otra cárcel, sin perjuicio de la reestructuración también por grupos que haga dentro de la estructura que ya existe. Una cosa más, hasta ahí bien, es decir, de lo poco que yo entiendo de esto, usted es el especialista, viable por lo menos, y no bien. ¿Quién los vigila adentro si los guías penitenciarios están desautorizados, intimidados, desarmados? Ante las circunstancias actuales, creo que los únicos que tienen la capacidad de contenerlos son los militares y evidentemente la policía, porque ya los guías penitenciarios no tienen ni siquiera autoridad para tener armas. De tal manera que en esta situación creo que amerita que estas personas sean las que se encarguen de esto de forma temporal, y mientras incluso se reforman normas que incluso permitan que los guías, en una nueva estructura en donde no estén mezclados los PPL con los de guías penitenciarios, puedan estos portar armas de toda naturaleza para el uso progresivo de la fuerza conforme se den las cosas en una penitenciaría. Como ven, todo esto es urgente. Todo esto debe ser casi simultáneo. Y todo esto debe ser rápido sin ser atropellado. María Clara. Veremos ahora que en otra entrevista reciente con Radio Canela retransmitida por CNN, el presidente de la República explicó la forma en que planteaba encontrar ubicación para la sobrepoblación de detenidos que en este momento hay producto de la guerra contra el terrorismo. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Un elemento adicional. Les recuerdo que estamos tratando dónde meter tantos detenidos. Y para completar lo anterior, María Clara. Y en una breve reseña de Noticias Caracol, veremos que tan pronto el gobierno del Ecuador habló de que pondría por lo menos a 1.500 presos en la frontera de Colombia, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, se apuró en anunciar que esto no podría hacerse masivamente, sino a través de los siguientes términos. No hay lugar a repatriaciones masivas. Hay que estudiarlo uno por uno. La iniciativa tiene que provenir de la persona privada de la libertad. Es esa persona la que solicita la repatriación. Luego, la autoridad del país donde está, en este caso sería Ecuador,
ve si es procedente y después las autoridades de Colombia miran si es procedente. El año pasado, el Ecuador, se recibieron 10 solicitudes desde Ecuador de personas colombianas condenadas allí, y de esas 10 se aprobaron 7 repatriaciones. ¿Cómo manejar eso, abogado Andrés Castillo? Yo coincido con este señor, aunque me parece que es una tontería, ¿no? Pero en efecto ese es el procedimiento, es decir, está tan mal hecha la norma y es tan garantista que se requiere inclusive de la voluntad del reo para poderse trasladar al otro lado. Es decir, no es cuestión de coger y ponerles en la frontera, y eso es lo que resulta complicado cualquier proceso de repatriación. Entonces, claro, lo que nos corresponde ahora es, nuevamente insisto, ir abriendo los espacios que tenemos ahora. En el año 2009... Perdón, una precisión ahí. Lo que dijo el presidente Radio Canela es que no se trata de extradiciones, sino de expulsiones, que serían conforme a acuerdos internacionales y a la ley ecuatoriana. Comillas, preso extranjero que tenga sentencia ejecutoriada de 5 años o más puede ser enviado en coordinación con su país. ¿Cabe? Pero para que hayan esas coordinaciones debe haber inclusive la voluntad del reo. Es decir, es una de las características o de los requisitos para poder hacer ese proceso de traslado. Y yo no sé en qué medida cuántos estén dispuestos voluntariamente a regresarse a su tierra. Ok, veamos aquí un elemento adicional, que es el de seguridad. ¿Está en la línea? Todavía no es para el próximo. Diego Pozo, ¿verdad? Especialista, abogado. Él es el asesor de Asocerpen, ¿verdad? De la Asociación de Guías Penitenciarios. Ok. ¿Qué debe pasar con los guías penitenciarios y la asociación si se implementa todo esto luego de conocer en una conferencia de prensa las carencias de ellos, las terribles condiciones en que trabajan, que son peores de lo que yo me pudiera imaginar? ¿Qué rol en este periodo de transición, no todavía de transformación, corresponde a los guías penitenciarios? Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. En efecto, si partimos de que el trabajo de un agente de seguridad penitenciario está enmarcado en un trabajo penoso, peligroso, tóxico o insalubre, tal como lo ha calificado el Ministerio de Trabajo, es indispensable que se tomen todas las medidas necesarias urgentes con el objeto de que se pueda fortalecer a la seguridad penitenciaria. Lo que se tiene que hacer es cumplir con la ley. El abandono institucional ha dejado de cumplir con la ley. Tanto el COESCOP como el reglamento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria exigen que todos los servidores penitenciarios deben ser capacitados, proveídos o dotados de uniformes, de equipamiento, de armas letales, no letales, de tecnologías letales, no letales, de cascos, escudos, chalecos, toletes, que no tienen y que lamentablemente vemos hoy las consecuencias de la falta de atención a los servidores penitenciarios y lo lamentable que hemos vivido con días anteriores, donde observamos que varios servidores penitenciarios estaban sometidos a tratos vejatorios de su dignidad humana, e inclusive se ha perdido la vida de uno de ellos. Doctor, de esto que usted menciona, ¿de cuándo es la legislación vigente? Porque en el 2021 los desarmaron. ¿Estaba entonces vigente la ley que usted menciona, la normativa, como le dicen ahora, que les permite tener armas letales y no letales? Siempre los señores agentes penitenciarios han tenido todas estas armas. En el año 2021 los desarmaron. Lo desarmaron sin una política pública establecida para fortalecer a la seguridad penitenciaria, porque realmente creyeron que simplemente se iban a llamar guías penitenciarios, y ahí está la diferencia. ¿Violaron la ley entonces cuando hicieron esto? Totalmente, incluso ahora se sigue vulnerando la ley, no se cumple la ley, y el no cumplirlo genera todas estas consecuencias. La ley exige que tienen que estar armados. Hay muchas críticas respecto al si debe estar o no armado, pero incluso el COESCOP lo cataloga dentro del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, para que puedan hacer uso legítimo de la fuerza a futuro, de acuerdo a los momentos. Ya, yo supongo entonces que los guías penitenciarios no volverán a un servicio regular si no se cumple ese mínimo de dotación. Supongo que la dotación irá primero que la capacitación, o las dos cosas simultáneamente, o están dispuestos a volver a las cárceles mientras la policía y las Fuerzas Armadas permanezcan garantizando su integridad.
hay que comunicar a la ciudadanía. Es lamentable que el SNAI no haya tomado hasta el día de hoy lineamientos específicos, por lo menos, para evitar que las personas que fueron secuestradas en su momento retomen actividades. Desde el día lunes ya empezaron a solicitar que por favor ingresen a los centros carcelarios sin darles una garantía de su riesgo laboral. Y esto incluso, pese a que existe ya una orden judicial por parte de un habeas corpus donde la jueza de la niñez y adolescencia de acá de Quito dispuso al SNAI específicamente que realice todos, por el primer punto, que realice todas las medidas necesarias para poder proteger psicológica y de forma médica a las personas que estuvieron secuestradas. Y en segundo punto, le pidió al SNAI que mejore todo el ambiente laboral y dé seguridad a cada uno de los agentes penitenciarios o servidores penitenciarios para que puedan ingresar a sus centros de rehabilitación. Sin embargo, no se cumple y lamentablemente les están presionando a que ingresen a trabajar. Muchas gracias. Sin ninguna garantía. Muy amable, doctor Diego Pozo. Qué dramática esta cuestión. Le pregunto al penalista y especialista, ¿cómo salir de este trance? Bueno, creo que el Estado tiene que garantizarle un mínimo de seguridad a las personas que ponen literalmente el pecho a la bala, porque resulta ser que los que están desarmados son los que deberían estar armados y los que están armados son los que deberían estar desarmados. Así y este es. país no puede seguir al revés. Y usted requiere de protocolos que no solo van de tener armas, sino incluso de cómo esta gente es llevada a los centros de rehabilitación social. Unos llegan en bus, otros llegan en carro, otros llegan en moto. Por eso es que los matan en la vía perimetral. ¿No se impone un proceso de equipamiento urgente mediante contratación bajo todas estas leyes de emergencias que hay y pedir a estos países que tan dispuestos están a ayudarnos? Miren, ¿cuántos guías penitenciarios hay en el país? No tengo el número. ¿1.800? Necesitamos 1.800 cascos balísticos, chalecos, armas, municiones, lo mínimo. Pero tiene usted otro problema, la infraestructura, porque si usted mete un hombre tan armado como es en un lugar donde está mezclado con los PPL, resulta ser que en 5 minutos las armas las tienen ellos y no porque además son una proporción de 10 o 20 a 1. Entonces probablemente eso termine siendo también un problema. Entonces mientras usted no tenga protocolos que permitan de una forma u otra la separación entre los que son la autoridad y los que no lo son, lo que usted está haciendo es metiendo armas legalmente para que las tengan los que están ahí presos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Qué bien advertido, porque justo decía el doctor Pozo, el SNAI no dice esta boca es mía respecto a políticas nuevas para que la entrega de las cárceles otra vez no acabe en el mismo drama de siempre. ¿Qué hacer? La Constitución del 2008, Carlos, es la madre de todo el garantismo que vivimos ahora. El SNAI se preocupa más del delincuente que de sus trabajadores. Y eso hace, por ejemplo, que en el año 2009, como política pública, porque no hay ninguna norma que les haya obligado, el SNAI decidió que se iba a entregar pabellones a las distintas bandas para que no se maten entre ellos. Pero aquí debemos hacer un cambio general, inclusive también en los servidores penitenciarios. Yo lamento mucho cómo se puede interpretar lo que voy a decir, pero aquí el problema no solamente es la logística, sino también las personas. Y la corrupción. Y la corrupción. ¿Pero qué pasa cuando te dicen, mira, tú has entrado esta semana, sí, si conoces a estos de aquí, son tu familia? ¿Sabe? Entonces, o permites lo que te vamos a decir, o llegas a la casa sin tu familia. Carlos, un señor que gana $650, $850, o renuncia, por supuesto, o plega. Y no solamente eso. Adicionalmente existe una sola empresa que brinda el servicio de alimentos a todas las cárceles, que está aparentemente ligada con algún importante expolítico de este país, que es la empresa que da de comer a todos, porque no me vengan a decir, por ejemplo, que un fusil como los que encontraron en la cárcel el otro día entra pues a la mano del guía penitenciario. No tiene necesidad ese fusil de entrar con los alimentos de la empresa. Yo investigué eso una vez. Ajá. Hay formas más sofisticadas en que las meten. Y esa empresa tiene una ventaja por la cual no la han logrado sacar de los contratos. Una solvencia financiera que le permite aguantar 5 o 6 meses sin que le paguen. Todo bien. El tema está en que no podemos hipotecar todo esto que estamos hablando, inclusive de vidas de guías penitenciarios. Se debe diversificar también entonces la provisión de alimentos. Todo el tema. Es decir, que no sea un monopolio, comenzar por las cárceles Exactamente, pequeñas. Pero por supuesto, porque si es que nosotros hacemos que una sola empresa coordine eso y tenga eso, pues claro, más temprano que tarde se harán aliados de los que están adentro. Como ustedes ven, es tanto lo que hay que hacer, y es tan complejo, y es tan urgente, y debe ser tan rápido, y a la vez simultáneo, que lo mínimo que hay que tener, primero, es sentido de prioridades. Y segundo, ¿saben qué? Ideas como las que están dando aquí y financiamiento como el que están mezquinando
los que quieren que sigamos en este estatus. María Clara. Cuando volvamos, veremos la forma en que el presidente Bukele permite la visualización de sus cárceles. Y vía Zoom se une a nosotros Santiago Garrido, ex especialista en seguridad y defensa. Más de 1.600 detenidos, alrededor de 300 considerados terroristas, quedaron en su mayoría en libertad por varios jueces y con distintos pretextos. Su manejo puede encauzarse con los recursos, valentía y creatividad que el actual esquema jurídico sí permite. Solución, solo a cabo de 6 meses, quizá. Vera a su manera, crítico e independiente. Vamos a concluir el programa con una nota luctuosa, tras haber confirmado una información que les daré en breve. Quiero agradecer en Italia, Roma, a Mariana Cajas, que nos ve todos los días. Es decir, amanece con nosotros allá. Debe ser a la hora de emisión del programa 6, 7 de la mañana en Italia. Y nos dice gracias por trabajar por el Ecuador. Gracias por alentarme. María Clara. Continuamos con el tema del día de hoy. Veremos a continuación cómo Top Max, uno de los tantos medios internacionales que destacan el sistema penitenciario en El Salvador, reseñó una de las cárceles que plantea adaptar, no imitar, el presidente Daniel Noboa. En una inauguración que marcó un hito en la lucha contra la delincuencia, El Salvador se alza con un imponente coloso de seguridad que redefine los estándares penitenciarios. El Centro de Confinamiento del Terrorismo. Este monumental complejo carcelario fue construido en un tiempo récord de 7 meses, ubicado exactamente en Tecoluca y aislado de cualquier zona urbana. Sus características incluyen muros electrificados, celdas de castigo y sistemas de bloqueo de señales celulares que podrían garantizar la incomunicación de 40,000 reclusos, los que disponen en cada celda de unos 100 metros cuadrados, equipados con camarotes de lámina de hierro sin colchón, 2 piletas con agua para el aseo personal y 2 inodoros. Pero eso no es todo, porque esta prisión es custodiada por más de 600 soldados de la Fuerza Armada y 250 efectivos de la Policía Nacional Civil, quienes trabajan incansablemente las 24 horas para mantener la disciplina y el orden. Bienvenido Santiago Paul Garrido Espinosa, diplomado en Seguridad Integral, entre otras cosas, formador de instructores, tiene estudios también en el ámbito petrolero, gestión de incautación de normas políticas, etcétera, riesgos antisociales, riesgos ocupacionales, seguridad y salud. Todo esto que nos ha escuchado plantear como coyuntura hasta ir a una solución de estructura que tardará años y es un proceso, pero que debe comenzar ahora. ¿Cómo los encauzamos bajo parámetros de seguridad para que no estemos dando palos de ciego? ¿Cuáles serían las ideas, las directrices, los parámetros? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenas noches. Siempre un honor estar en su espacio. Saludos a Julio y a Andrés que nos acompañan en el set. Bueno, el trabajo que se debe realizar en los centros de privación de libertad es un trabajo muy complejo, ya lo dijo Andrés hace un momento, y hay mucho por hacer. Debemos identificar y tener claro que en realidad los centros de detención provisional en este momento son verdaderas escuelas de perfeccionamiento de delitos y por ende la función y la actividad que debe realizar es a través de una institucionalidad que existe en la Constitución, que es del COSEPE, y empezar a tender los puentes, no solamente exigir el esfuerzo al gobierno nacional, sino también a los otros poderes del Estado en los cuales deben contribuir el sistema judicial, el sistema de la Asamblea Nacional, quienes crean y modifican las leyes, a fin de que se pueda ir corrigiendo de manera progresiva y sistemática todo el sistema de rehabilitación de los hoy detenidos dentro de las cárceles de privación. Qué interesante. A su juicio es el COSEPE quien debe dar los lineamientos y las directrices, pero ¿qué elementos especializados en asuntos de inteligencia o seguridad tiene el COSEPE para que guíen ese organismo en donde está el presidente de la Corte Nacional, la fiscal, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana y otra serie de organismos, no diría que ajenos, pero distantes a esto? A ver, Carlos, el COSEPE es un organismo o institución que abarca a todos los poderes del Estado y los vinculados en temas de seguridad.
ahí tenemos el CIES, ahí tenemos la Fiscalía, el trabajo de la Fiscalía, el trabajo, y es el puente que debe utilizar el gobierno nacional, el señor presidente Daniel Noboa, y el esfuerzo que está haciendo la señora ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a fin de que haya un consenso y que no se desvíe de lo que está establecido en la Constitución, en el manejo de los PPLs y sobre todo ante cualquier evento que se pueda presentar en un mal manejo en lo que concierne a derechos humanos, ya que Ecuador es firmante ante la ONU de los tratados de derechos humanos. Mil gracias por su visión y por su aporte, Santiago Garrido. A propósito de esto, ¿a quiénes han dicho, doctor José César Cueva, que el COSEPE debería estar en sesión permanente, dado que el país está en estado de guerra, estado de excepción y bajo un conflicto interno armado? ¿El COSEPE podría ser el que dé las grandes directrices, lineamientos? Yo creo que sí, porque es el que le corresponde, toda vez que es el grupo asesor de toda la integralidad del Estado ecuatoriano, porque ahí no está solo lo del Ejecutivo, sino los de la Corte, la Fiscalía, son los que en su momento se hacen escuchar ante el presidente para dar las ideas desde su ámbito de conocimiento de qué es lo que debe hacerse. Creo que es el órgano asesor, por así decirlo, del presidente para tomar la mejor política pública en esta situación. Creo que es lo correcto. Andrés Castillo. Sí, definitivamente es un consejo consultivo, es decir, es el que permite coordinar acciones entre todas las funciones del Estado, esas acciones a las que me refería en el primer bloque. ¿Y en sesión permanente? Sí, es que la sesión permanente no es solamente que estén sentados que todo no el tiempo estén reunidos, sino que permanentemente puedan ellos tener constante consulta y contacto. Pero por supuesto, claro, no es necesario que estén físicamente ahí todo el tiempo. María Clara. Ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Más de 1.600 detenidos, alrededor de 300 considerados terroristas, quedaron en su mayoría en libertad por varios jueces y con distintos pretextos. Su manejo puede encauzarse con los recursos, valentía y creatividad que el actual esquema jurídico sí permite. Solución: solo al cabo de 6 meses, quizá. Vera a su manera, crítico e independiente. Por esta vez el tiempo no me dio para las preguntas usuales de María Clara, las reflexiones finales de nuestros invitados y mi comentario. Creo que ha dicho cada uno de los invitados lo suficiente y lo mejor, desde luego. Solo concluyo con una nota de pésame y solidaridad a la familia, a los amigos y los colegas del fiscal César Suárez, asesinado esta tarde en el barrio Los Ceibos de Guayaquil, aproximadamente a las 14 horas. Él manejaba varios casos muy delicados vinculados con corrupción hospitalaria, entre ellos algunos en los que estaba o está implicado Daniel Salcedo. María Clara. El día de mañana tendremos aquí como tema los cambios en la consulta. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien.